Buenos días, hermanos. Un placer siempre de verles, a los que conozco y a los que no también. Como se anunció en el día de hoy, vamos a estar hablando de evangelio y matrimonio. Y posiblemente cada creyente aquí presente puede decir claramente qué es el evangelio. Y si le preguntan qué es el matrimonio, también quizás pueden decir qué es el matrimonio. Sin embargo, por alguna razón, una gran mayoría de cristianos no logran conectar una cosa con otra. O sea, el evangelio y el matrimonio tienen que estar íntimamente conectados. Y la afirmación de que la mayoría de los creyentes no logran conectar una con otra son las estadísticas. En otra ocasión creo que he dado estadísticas, pero en el 2008 Barna, un encuestador que hace estadísticas en el pueblo de Dios, encontró que la diferencia de divorcios entre los matrimonios de los ateos o agnósticos es ligeramente superior a la tasa de divorcios entre cristianos. Y yo no sé cómo le suena esto a ustedes, pero a mí me suena sumamente vergonzoso. Yo creo que es una vergüenza inmensa para Cristo y para su evangelio, porque nosotros hemos sido llamados a ser diferentes, hemos sido llamados a tener valores diferentes. Así que antes de todo, yo creo que debemos de iniciar definiendo términos. Por un lado, no vamos a asumir que todo el mundo entiende lo que es el evangelio. Todo el mundo cree entender. Pero ¿qué es realmente el evangelio? El evangelio son las buenas noticias de que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo a salvar pecadores como nosotros, que no teníamos, ni tenemos, ni tendremos capacidad ni esperanza de salvarnos a nosotros mismos de la condenación de nuestros pecados. Cristo vino a pagar lo que merecíamos para que nosotros fuésemos declarados justos por su justicia, no por la nuestra. Pastor, pero yo me sé eso. Qué bueno. Pero eso tiene implicaciones. Eso implica que cuando recibimos el evangelio y conocemos a Cristo como nuestro Salvador, ya no más vivimos para nosotros, sino para Él. Miren lo que nos dice 2 Corintios 5:15. Dice: y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es una característica esencial de todo aquel que no conoce al Señor? Vive para sí, lo que le gusta, lo que cree, lo que valora, persiguiendo sus metas, sus sueños, sus anhelos. Cuando Cristo nos salva, ya lo que importa es perseguir las metas de Dios, los deseos de Dios. Dice, para que el que vive ya no viva para sí. Debemos de ser diferentes. Nuestro gobernante no debe ser nuestras propias ideas o personalidad. Nuestro gobernante debe ser el Señor. Pero por otro lado, también creo que debemos definir qué es un matrimonio. Un matrimonio, desde el punto de vista bíblico, es un pacto de compañía hecho delante de Dios entre un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Es un pacto de compañía hecho entre un hombre y una mujer delante de Dios hasta que la muerte los separe. No olvidemos que el matrimonio fue la relación escogida por Dios para representar la relación que tiene Cristo con su iglesia. Y por lo tanto, aunque esto es totalmente contracultural, pero es bíblico, la relación más importante y estrecha que hay entre seres humanos debe ser la relación del matrimonio. Dios no escogió la relación de una madre con su hijo, ni de un padre con su hija, ni de dos hermanos. Dios escogió la relación del matrimonio para que fuera un ejemplo vivo de la relación que Cristo y su iglesia tienen. Así que si el evangelio es una realidad en nuestras vidas, entonces eso debe reflejarse claramente en nuestros matrimonios. Por eso decía al principio que es vergonzoso
que los matrimonios cristianos se diferencian muy poco de los matrimonios que no lo son. Porque cuando hemos conocido al Señor, eso debe transformar nuestra vida matrimonial y debe ser un matrimonio raro a los ojos del mundo. Debe ser un matrimonio extrañísimo a los ojos de la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque nos regimos con valores, con metas, con anhelos diferentes. Y esa diferencia debe manifestarse al menos de dos formas, de muchísimas, pero elegí solamente dos. En primer lugar, cuando hemos entendido el Evangelio y conocido personalmente, eso significa que nosotros tenemos en nuestros matrimonios un orden de prioridades claro. Sabemos qué va primero y qué va después. Y en ese orden de prioridades hay tres cosas que quiero mencionar de cómo se manifiesta. En primer lugar, eso significa que nosotros debemos amar más a Dios y a nuestro Señor Jesucristo que a nuestro cónyuge. Ese es el tipo de cosas que todos los evangélicos decimos sí, pero a la hora de la verdad, a la hora de las dificultades, a la hora de los problemas, no decimos no con la cabeza ni con la boca, pero es exactamente lo que hacemos. Cuando las cosas se aprietan, cuando las cosas se complican en el matrimonio, entonces ya no importa tanto lo que Dios dice, sino lo que yo deseo. Lucas 14:26, palabras del Señor Jesucristo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Y ser discípulo de Cristo no es ser una casta especial de cristianos. Es que si tú eres cristiano, eres discípulo, y si tú no eres discípulo, tú no eres cristiano. No es categorías. Tú primero eres cristiano y después discípulo y según algunos y después profeta, apóstol, arcángel. No, nada de eso. O eres cristiano y discípulo o no lo eres. Y el Señor está diciendo aquí que nadie que ama más a los suyos puede ser su discípulo. Yo sé que cuando uno lo lee con las palabras aborrecer aquí, eso es chocante, pero no tiene el sentido de odiar, sino más bien de amar menos en relación a. Si el mismo Señor nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, entonces no nos va a pedir que odiemos a nuestra familia, cuando debemos amar a nuestros enemigos, que es lo más lejano que tenemos. El pasaje paralelo puede ayudarnos a entenderlo. En Mateo capítulo 10, versículo 37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y en el contexto en que dice el Señor eso, está hablando de la enemistad que nuestra relación con Cristo puede y que a veces causa en medio del seno familiar. Más adelante en esa misma porción, el Señor Jesucristo dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros en una familia que uno o dos miembros de la familia se convierten y eso crea una guerra que antes no había? Porque los que no conocen al Señor no aceptan su conversión y ya eso es fuente de conflicto. Pero lo que está diciendo el pasaje es que Cristo no acepta como discípulo suyo a alguien que ama a otra persona más que a él. Eso es lo que significa. Un autor explicándolo dice: pertenecer a Cristo es un privilegio tan inestimable que ninguna otra relación puede reemplazarlo. Así que debemos amar a nuestras esposas con todo nuestro corazón. Debemos amar a nuestros esposos con todo nuestro corazón, pero nunca por encima del amor que debemos profesar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es un principio fundamental para matrimonios estables, para matrimonios exitosos, para matrimonios deleitosos. Es por esto mismo que la Escritura nos dice que si un cónyuge incrédulo decide separarse a causa de la fe del cónyuge creyente, el creyente debe dejarlo ir. Usted conoce el pasaje en 1 Corintios 7. En 1 Corintios 7 dice: si tu esposo o tu esposa es incrédulo, no te separes. Ahora, si el incrédulo quiere separarse porque ahora tú eres creyente, ¿qué dice la Escritura? Déjalo. Nosotros no estamos sujetos a esclavitud. No tomes la iniciativa, pero déjalo.
Y mis hermanos, para nosotros en esta época es muy fácil leer una porción así. Pero en esa época en que se escribió esta porción en Corintios, las consecuencias económicas para las esposas eran terribles. Porque cuando ocurría el divorcio, el esposo dejaba a la esposa totalmente desamparada y con frecuencia se veía impedida de volver a su familia pagana, que también la había desheredado por haberse convertido al cristianismo. Así que su único refugio entonces era la iglesia, era el pueblo de Dios. Al punto, mis hermanos, es que amar a nuestros cónyuges más que a Dios es idolatría. Es idolatría. ¿Por qué? Porque endiosamos al otro y lo colocamos en un lugar que solamente le corresponde al Señor. Más adelante nosotros vamos a ver las implicaciones prácticas de esto, pero esto es fundamental. Preguntamos, ¿no sería acaso esto lo que ocurrió con Adán cuando Eva pecó? ¿Habría pensado Adán, uy, ¿y ahora qué hago? Porque si no peco, Dios me la quita? Yo sé que es especulación, pero es simplemente para ponernos a pensar un poquito. Nosotros conocemos casos así. Nosotros conocemos casos de cónyuges que se han apartado del Señor por causa de su esposo o de su esposa. Y eso es evidente que han amado más a sus esposos que a Cristo. Y eso evidencia que no hay un entendimiento genuino del verdadero evangelio. Ningún vínculo, por íntimo que sea, debe ser un obstáculo para nuestra fidelidad al Señor. Lo voy a repetir. Ningún vínculo relacional, familiar de este lado del sol, por cercano que sea, debe convertirse en un obstáculo para nosotros ser fieles al Señor. Y hermanos, es impresionante algunas veces cómo las leyes de Dios en una teocracia para Israel eran tan fuertes que nos chocan mucho. No es que están vigentes hoy, pero expresan los valores de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 13, 6, 8 y 9. Si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable, te incita en secreto diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, no cederás ni le escucharás, y tu ojo no tendrá piedad de él. Tampoco lo perdonarás ni lo encubrirás, sino que ciertamente lo matarás. Tu mano será la primera contra él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Recuerden, esto es una teocracia en el Antiguo Testamento. Eso no es algo que nosotros tenemos que hacer ahora de ninguna manera. Pero refleja el valor que Dios le daba a ser él el supremo objeto de amor y de admiración. ¿Cuántos aquí estaríamos dispuestos a hacer eso que dice ahí? Uy, es difícil. Pero no solamente debemos amar a Dios por encima de nuestros cónyuges, sino que el evangelio implica que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, cuando la iglesia empieza a esparcirse, que las autoridades les dicen a los apóstoles y a los discípulos, no sigan hablando en ese nombre. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, va a haber que callarnos porque la Biblia dice que hay que someterse a toda autoridad superior. No, ellos dicen, no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos debían, igual que tú y que yo, someterse a las autoridades superiores. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Siempre y cuando estas autoridades no nos ordenen hacer algo que Dios prohíbe o nos impidan hacer algo que Dios manda. En ese sentido, así como el esposo debe amar a su esposa con todas sus fuerzas de una manera sacrificial, pero nunca hasta el punto de amarla más que a Dios, de igual manera la esposa tiene al esposo como cabeza y debe de someterse a él siempre y cuando el esposo no le pida hacer algo que Dios prohíbe. En ese caso hay que decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Así que nadie, ni siquiera nuestros esposos o esposas, deben obligarnos a ir en contra de nuestras conciencias. Ahora déjenme hacer una aclaración aquí para que nadie salga y ahora le diga al esposo por algo que no le gusta: eso está en contra de mi conciencia, así que yo no te voy a hacer caso. No, espérense. Cuando hablamos algo de conciencia, estamos hablando de algo que yo entiendo que es pecaminoso. Tu esposo inconverso te dice: vamos a tal sitio que hay un show ahí nocturno que es indecoroso. Pero yo soy cristiana, yo tengo que someterme. No, mi amor, eso es incorrecto, eso es pecaminoso. Es diferente a tu esposo se le mete en la cabeza una idea genial de un negocio y tú eres un poquito más aterrizada y tú dices: eso no va para ningún lado, y tú le explicas y todo, y al final el hombre no entra en razón. No es: pues yo no te voy a ayudar porque eso va en contra de mi conciencia. No es pecado que tú lo ayudes. Ya tú le dijiste que no va para ningún lado, también ayúdalo. Ayúdalo. Una cosa es gusto y otra cosa es conciencia. Nadie en nuestra familia, ni esposo ni esposa, ni padre, ni abuelo, ni nadie puede llevarnos a pecar. En ese caso es necesario decir: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo triste es que en la práctica, normalmente, cuando uno de los cónyuges decide pecar flagrantemente, el otro termina haciéndolo. Es triste. Póngase a pensar en casos que a través de los años uno conoce en las iglesias, donde alguno de los dos de la pareja se aparta del Señor y poco tiempo después el otro termina apartándose, y uno dice: ¿pero por qué? Bueno, porque aman más al cónyuge que a Dios. O tenemos en las escrituras un caso muy claro, el caso de Ananías y Zafira. Ambos pecaron contra Dios, y es interesante que en Hechos 5, 1-10 dice que ellos decidieron hacer algo que era pecaminoso, y dice que Ananías decidió eso, y dice claramente: sabiéndolo también su mujer. O sea que su esposa sabía lo que estaba haciendo su esposo, que estaba mal hecho, pero digo: no, yo tengo que apoyarlo. No, nunca debemos apoyar a nuestro cónyuge en algo que es pecaminoso, nunca. De hecho, notemos al final de la historia cómo Dios lo trató de manera individual. Primero a uno y después al otro. Qué triste es cuando una pareja se une para alejarse de Dios, en lugar de seguir uno siendo fiel a pesar de lo que el otro decida. Pero en tercer lugar, todavía en tener un orden de prioridades adecuado, y esto es importantísimo, el evangelio implica que tú y yo estemos más preocupados por la gloria, el honor y la reputación de Dios que por la nuestra. Si hemos conocido a Cristo, nuestra meta es glorificar a Dios en todo, y esa debe ser nuestra principal preocupación. Volvamos al caso de Ananías y Zafira para que nosotros veamos lo que pasó allí. La iglesia empieza a crecer, todo el mundo emocionado empieza a vender sus propiedades para con ese dinero suplir a los pobres. A lo largo de toda la escritura es obvio el énfasis de ayudar a los pobres, eso está clarísimo. Lo que en ningún lugar vemos como mandamiento es que nosotros tenemos que vender todo para darlo a los pobres. Pero en la emoción inicial eso se estaba haciendo. ¿Qué pasa? Ananías y Zafira no querían quedarse atrás. Cuando tú ves que todo el mundo en la iglesia está haciendo algo, tú dices: si yo no lo hago me van a pensar que yo soy un carnal. Así que ¿qué hicieron ellos? Ellos vendieron una propiedad. ¿Y saben lo que hicieron? Si vendieron la propiedad en 10, ellos dijeron que la vendieron en 5. Pero ese es el tipo de cosa que no tiene sentido, porque ellos podían ofrendar lo que ellos quisieran, ahí no había obligación de ningún tipo. Ellos mintieron por guardar su reputación. No, pero imagínate, si todo el mundo lo está haciendo, ¿cómo va a ser que nosotros no lo hagamos? Pero no tenían el corazón para hacerlo. Si tú no tienes el corazón para hacerlo, no lo hagas, pero no mientas. Ay, ¿qué van a pensar los hermanos? ¿Saben qué, mis hermanos? Lo que los otros piensan no importa, la única opinión que importa es la de Dios.
Y Dios no tiene una opinión. Dios no conoce mejor que cualquiera de nosotros. Dios no conoce a nosotros mejor de lo que nosotros no conocemos. Y hermano, no es verdad, aquí entre nosotros callados, no se lo diga a nadie. No es verdad que tú y yo somos peores de lo que parecemos. Todos. Y si alguno aquí me dice, no, pues tú no puedes hablar, tú no me incluyes ahí porque tú no me conoces. Ok, déjame hacer una pregunta. ¿A ti te gustaría tener un televisor en tu cabeza donde salga todo lo que a ti te pasa por la cabeza y lo que tú piensas? Seguro van a decir, no, no. Digo, yo no sé ustedes, quizá yo soy el peor. Digo, no, hay cosas que a mí me pasan por la cabeza que yo no quisiera que nadie la viera, que me avergüenzan, pero yo sospecho que ustedes son iguales. Entonces, de verdad, mis hermanos, todos aquí, todos somos peores de lo que parecemos. Y Dios lo sabe. Y gloria a Dios que a pesar de eso Él nos ama. Uf, uf. Qué bueno que nos aman, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Gloria a Dios. Pero ellos actuaron movidos con una motivación, fueron motivados por una razón incorrecta y por eso mintieron con respecto al precio sin tener que hacerlo. Y así, mis hermanos, nosotros vemos hoy con frecuencia cómo las parejas, cómo los matrimonios se tapan sus pecados el uno al otro para no sacar los trapitos al sol de su matrimonio. ¿Y qué sucede con esto? Nosotros no estamos hablando que tú tienes que andar por ahí diciendo, esta esposa mía. No es eso. Pero tú tienes que buscar ayuda. A veces tengo en la oficina un matrimonio y me pasa más cuando son no creyentes, que yo recibo a todo el que quiera, ¿verdad? A veces van matrimonios no creyentes. Y entonces empiezan a plantear su problema y yo los noto que ellos quieren plantear el problema, pero al mismo tiempo ellos quieren cuidarse de qué tanto dicen y qué tanto no dicen para que el consejero no piense mal de ellos. No sabiendo que el consejero sabe por la escritura que todos somos terribles y que el problema que ellos tienen yo lo pudiera tener sin problema porque es que todos somos iguales. Entonces es soltando así poquito a poco y uno alando para saber cuál es el problema. Es como que, y a veces dicen, pastor, yo no quiero que usted piense mal de mi esposa, yo no quiero que usted piense mal de mi esposo. Aquí no se trata de pensar mal de nadie, aquí se trata de ayudarlos a resolver los problemas. Muy preocupados por la reputación. Y saben que tristemente ocurre más con los hombres que con las mujeres. La cantidad de veces que yo recibo en mi oficina un matrimonio con una serie de problemas que yo escucho y tengo que dejar pasar muchísimas cosas, barbaridades para concentrarme en algo. Y a veces cuando pregunto, ¿pero y por qué ustedes no vinieron hace 2 años cuando todo empezó? Pregunta típica. Yo le decía, pero él no quería. No. Ningún hombre tiene que meterse. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo y tenemos la Biblia. Eso es verdad, pero no es verdad. Eso es verdad, pero tú tienes el Espíritu Santo, tienes la Biblia y como quieras no has sabido resolver. Déjate ayudar. Déjate ayudar. Hermanos, buscar consejo es señal de sabiduría. En la cultura popular, buscar consejo es como debilidad. Yo a veces le digo a nuestra congregación, ustedes saben quiénes somos los que más consejos buscamos aquí en esta iglesia, nosotros los pastores. Hoy no se supone que ustedes son un poquito más maduros, por eso mismo. Por eso mismo. Hace un tiempo atrás se dio una situación que a mí me encantó. Estábamos en un tiempo de preguntas y respuestas y entonces uno de los pastores se atrevió a decir, eso no estaba en el libreto, él se atrevió a decir así muy claramente y francamente, dijo, señores, no se crean que nosotros somos diferentes. Miren, yo recuerdo una vez que yo llegué a mi casa y cuando entro me encuentro a mi esposa hablando con Marcos. Y él inmediatamente supo que era que ella estaba tratando una dificultad. Y él dijo públicamente, a mí se me pusieron las orejas coloradas. Pero dice, pero inmediatamente entré en cordura y dije, bueno, pero es que yo quiero, eso es lo que hay que hacer. Y entonces yo cuando escuché eso, yo dije, uy, yo creo que esto va a ser muy bueno para la iglesia. No tanto por eso, sino para que la iglesia entienda que uno no debe avergonzarse de lo que se sabe que todo el mundo lidia. Nosotros somos pecadores, no somos ángeles encarnados. Cuando yo llegué aquí en mi vehículo, yo no dejé las alas de ángel en el baúl y me la quité para que nos veamos iguales. No, somos iguales todos. Y entonces, el pastor que estaba dirigiendo dice, entonces yo aprovecho y digo, señores, excúsenme, no se crean que solamente es que yo he ido varias veces donde él. Es que
cuando yo he tenido dificultades con mi esposa, yo he ido donde él, no solamente que él ha venido donde mí. Y el pastor que estaba dirigiendo, yo no lo había pensado, pero el pastor que estaba dirigiendo dice, y yo he ido donde los dos. Y yo lo pensé y dije, ¿verdad? Mis hermanos, nosotros no tenemos problemas en lo grande y en lo pequeño. No tenemos problemas. No nos entendemos en algo, ya lo hemos tratado varias veces, no lo entendemos. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que nos incomodemos? ¿Que nos molestemos? ¿Que nos digamos que nos hablemos mal? No, mira, no nos podemos entender, definitivamente no nos estamos entendiendo. Vamos a buscar, vamos a donde fulano. Y ya, ahí vamos a donde fulano. Y fulano nos dice, mira Marco, tú estás haciendo mal esto, mira Carmen Julia, tú estás haciendo mal esto. Y de ahí salimos y lo resolvemos y se acabó el evento. No, pero no voy a decir nada para que no piensen mal de mí. Y eso crece. Y cuando explota es un problema serio. De hecho, me llamó muchísimo la atención porque mi experiencia me dice que normalmente quien no quiere buscar consejos es el esposo. Sin embargo, haciendo un programa con un pastor amigo muy querido, él tenía estadísticas en su mano y me dice, Marco, yo leí unas estadísticas. Ajá, ¿cuáles son? En el 88% de los casos es el esposo que no quiere. 88% de los casos. Mi hermano, mire, deje su orgullo y busque ayuda. Que tener un buen matrimonio glorifica al Señor. Así que, en conclusión, el Evangelio nos enseña que Dios debe estar primero en nuestras vidas, no solo en teoría, sino también en la práctica, y esto incluye a nuestros cónyuges. Así que el Evangelio incide o implica que tengamos un orden de prioridad correcto, pero también el Evangelio implica que tú y yo cumplamos con nuestras responsabilidades como creyentes los unos a los otros. ¿Qué responsabilidades? Bueno, cuando decimos los unos a los otros es que en el Nuevo Testamento hay una frase en español, aunque en el idioma original es una palabra, pero se traduce unos a otros. El Nuevo Testamento está lleno, perdonándonos unos a otros, amándonos unos a otros, edificándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, animándonos unos a otros. Está lleno. Si tú y yo somos cristianos, aunque seamos un matrimonio, eso no nos da licencia para olvidarnos de eso. Al contrario, con más razón debe de suceder. Por ejemplo, un matrimonio cristiano, el Evangelio debe de llevarlo a que continuamente se están alentando y edificando el uno al otro. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. La palabra aquí, alentaos, es una palabra que a veces se traduce como exhortar, como amonestar, animar, enseñar, a veces como pedir, suplicar, pero también como consolar, estimular o confortar. Y el medio primario para animar es ese aliento mutuo. El medio primario es la verdad de Dios. Lo que el apóstol Pablo está haciendo en la iglesia de Tesalónica es un ejemplo de ello. Los tesalonicenses estaban confundidos respecto a los que duermen en el Señor. Ellos estaban entristecidos. ¿Y qué pasa con el que muere? ¿Qué pasa con el que muere que es cristiano? Y ahora no lo vamos a volver a ver más nunca. ¿Qué vamos a hacer? Qué tristeza, jamás lo veremos. Y el apóstol Pablo le dice, no, miren, eso no es así. El apóstol Pablo les explica y empieza diciendo, no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Y luego que trae la verdad, les dice en el versículo 19, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso es en el capítulo 4. Ya en el capítulo 5 también tenían confusión con respecto al día del Señor. Y él les dice, para los creyentes no va a ser un día de ira y de castigo, sino que será el inicio de una vida eterna con Cristo. Y después que le da la enseñanza, le dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Hermanos, eso significa que en el matrimonio debemos ayudarnos el uno al otro con los principios, verdades y promesas de las Escrituras. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Hebreos 10:24? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El día que tu esposo o tu esposa está fuera de casillas y hace algún tipo de algún tipo de declaración desafortunada, óyeme, el hermano tal me tienes harto,
ese tigre que sé yo que, ese no es el momento para tú decirle, es verdad que es necio. No le eche candela. Es el momento para tú decirle, mi amor, no hables así, que eso no es correcto, al Señor no le agrada, aunque tú también pienses lo mismo. Pero, pero, pero vamos a tratar de que no nos encontremos los dos en la misma situación mala, sino ayudarnos el uno al otro para seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. ¿No es esa acaso la ventaja del matrimonio? Usted recuerda lo que decía Salomón en Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10, cuando decía, mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero oigan esto, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Una de las ventajas del matrimonio es precisamente eso. Yo estoy desanimado, ella me ayuda. Ella está desanimada, yo la ayudo. Nos alentamos, tenemos las promesas de Dios, tenemos su palabra, tenemos su espíritu. Debemos alentarnos unos a otros. Pero también implica ese unos a otros lidiar correctamente con nuestros pecados. ¿Saben cuál es el principal problema de todo matrimonio? El principal problema, sin lugar a dudas, de todo matrimonio, que los que estamos casados somos dos pecadores. Ese es el principal problema. Sí, que por más que yo quiera, en algún momento yo voy a pecar contra mi esposa. Y por más que ella quiera, en algún momento ella va a pecar contra mí. Somos dos pecadores. Ah, pero ustedes son cristianos. Sí, pecadores en proceso de reconstrucción. Fuimos salvados, fuimos perdonados, pero la perfección de este lado del sol no se alcanza. Debemos de perseguirla, debemos correr tras ella, debemos cambiar, debemos cada día madurar. Debe ser evidente a los que nos conocen que no somos las mismas personas que éramos cuando conocimos al Señor, pero seguimos en proceso. Dice el apóstol Pablo en Romanos 15:14, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Así que aquí nosotros vemos, al lidiar con nuestros pecados, cuál es una de las cosas que debemos hacer: amonestarnos unos a otros. Y la palabra amonestación no se refiere a una comunicación casual, ni tampoco a enseñar de tipo normal, sino que implica la idea de exhortación, de corrección, de aviso. La verdad de la Escritura debe ser colocada en la mente de cada creyente. Así que cuando yo veo a mi esposa pecar, yo debo decirle, amor, no lo estás haciendo bien. Amor, yo creo que estás enfocando esto incorrectamente. O tienes razón en lo que estás diciendo, pero ten cuidado de la manera, porque a veces, teniendo razón, podemos pecar como quiera en la forma en que hacemos las cosas. ¿De qué vale que yo tenga razón si a la hora de dirigirme a mi esposa, yo me dirija a ella de una manera ruda, de una manera áspera, de una manera hiriente? Objetivamente hablando, tengo la razón, pero si lo hice en una mala forma, de nada sirvió. Entonces, lo que nunca es permitido es que tú veas a tu esposo o a tu esposa pecar y te quedes callado. Pero no porque tú eres superior, sino por amor a él o a ella, porque el que está pecando y no se está dando cuenta, se está colocando en una situación espiritual frágil. Y si nosotros amamos al otro, debemos estar preocupados de que el otro no peque. Hermanos, esto también es contracultural, pero nosotros vemos en las Escrituras que la amonestación es una manifestación de amor, porque el propósito es buscar el bien de la persona amada. Amonestación no es señal de enemistad o de menosprecio o deseo de molestar o deseo de discutir o deseo de tener la razón. No, 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 no. Amonestar es una señal de amor. ¿Ustedes recuerdan lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 15? Para amonestar debemos estar llenos de bondad y de conocimiento. Porque bondad es por amor a ti que lo hago, pero también conocimiento, porque hay personas que amonestan por cosas que no son dignas de amonestar. Yo recuerdo hace muchos años, siendo joven, un joven que vino a amonestarme a mí por algo, y yo lo escuché y yo digo, ¿y cómo le respondo? Porque él no tiene razón.
No puedo hacer el cuento aquí, no porque tenga algo indigno, sino porque no quiero desviar la atención. Pero la verdad es que yo cada vez que lo pienso, digo, es que a veces uno quiere amonestar. Mira, yo te voy a amonestar porque yo creo que ese vestido rojo que tú te pones, yo creo que chilla mucho para ser un vestido adecuado para la iglesia. Tú tienes derecho a que a ti no te guste, eso no es problema con eso. Pero eso no tiene nada que ver, eso no es pecado. Así que no amonestamos por algo que no nos gusta, amonestamos por algo que claramente es pecado y para eso tenemos que tener la base de las Escrituras. Y el apóstol Pablo era un ejemplo. Cuando se estaba despidiendo de los pastores de Éfeso, allá en Hechos 20, les dice: por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. ¿Y qué ustedes se creen? ¿Que esas son las lágrimas de la persona que se aira tanto que hasta llora? No, no eran lágrimas de ira, eran lágrimas de amor, eran lágrimas de compasión. La amonestación es una señal de amor. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos. Cuando estamos llenos de la palabra, podemos amonestar de una manera correcta. Así que para alguien lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Cristo, es algo normal, rutinario, amonestar a su cónyuge cuando sea necesario. Hermanos, nosotros no somos responsables del pecado de nuestro cónyuge, pero debemos estar seguros que no estamos participando de pecados ajenos, quedándonos callados en lugar de reprenderles. Yo no sé por qué, pero trabajando con matrimonios, me doy cuenta que es como si los matrimonios cristianos entendieran que Mateo 18 no se cumple en el matrimonio. Me explico. Mi hermano o mi hermana, si tú amonestas a tu esposo o a tu esposa, lo haces por algún pecado. Si tu esposo o esposa no responde, ¿qué tú tienes que hacer? Oh, ya no puedo hacer nada, dejarlo ahí. No, tú tienes que seguir Mateo 18. Mi amor, yo creo que es pecaminoso. Eso no invento tuyo. Bueno, vamos a hablar con alguien, vamos a hablar con alguien. Ve y busca a otra persona. Porque saben lo que muchas veces ha ocurrido, y esto es, como decíamos en mi época, una postalita repetida. Que hay personas que sirven en la iglesia que no debieran servir, porque la conducta en su hogar no se los permite. Pero nadie lo sabe porque el cónyuge no dice nada. Yo conozco un caso bastante cercano de una mujer casada con un hombre, un pianista muy talentoso, y viviendo en los Estados Unidos. Allá las cosas son un poquito diferentes aquí. Las iglesias a veces contratan pianistas, pero él la trataba malísimo a ella, malísimo a ella. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que tú, sabiendo que este hombre de cristiano posiblemente solamente tiene el nombre, tú permites que se siente dique a adorar al Señor cuando no está calificado para ello? Ay, no, pero yo no voy a poner en problema mi matrimonio. Es que ya tu matrimonio está en problema, porque ya él te trata malísimo. Eso es para decirle: mira, mi amor, tú sabes que yo no creo que tú debas estar tocando. Ah, pero eso se arma la Tercera Guerra Mundial. Bueno, no importa, ya usted está en la segunda. Pero una vez más, amamos a Dios por encima de todas las cosas. Entonces, mi amor, yo no creo que tú debas. Mira, no te metas, que tú sabes, porque en la iglesia, o no, en la iglesia, varón santo, Dios te bendiga. ¿Te ha visto? Eso es típico. En las iglesias hay unos hombres que a veces las hermanas le dicen a la esposa: wow, pero tú debes vivir muy feliz con fulano, porque ese se ama al Señor. Y la esposa nada más se dice: y por dentro diciendo: yo quisiera que tú lo veas en la casa. Aquí él es muy piadoso, pero yo quisiera que tú lo veas en la casa. Qué mal me trata. Pues miren, mis hermanos, nosotros somos responsables de cuidar la reputación y el honor de Dios. Y nosotros somos responsables de amonestar y llevar esa amonestación a las últimas consecuencias si no hay reacción. Pero otra forma de lidiar con el pecado uno de los otros es lo que dice Gálatas 6:2.
llevar las cargas unos a otros. Dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aunque la frase es muy general aquí, no debe separarse del contexto. En el versículo 1 dice, hermanos, si alguno de vosotros fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Así que llevar la carga es ayudar al hermano a lidiar con su pecado, con su debilidad particular. Sobrellevar significa colocar hombro con hombro para compartir la carga y aligerársela al otro, incluyendo cuando son áreas de pecado. Tú ves que tu esposa está lidiando con algo, tú la ayudas. Tú ves que tu esposo tiene una lucha, tú lo amonestas, pero también lo ayudas a salir. Una vez más, el motor de llevar las cargas es el amor. Ejemplo, la esposa posiblemente tenga que ayudar al esposo a lidiar con sus problemas de lujuria. El esposo posiblemente tenga que ayudar a la esposa a lidiar con sus problemas de vanidad. Entonces, ¿esos pecados están ahí? Sí, no deben ser ocultados, pero deben ser tratados, y estamos casados para ayudarnos el uno al otro. ¿Tú sabes que tu esposo tiene problemas de lujuria? Sí. Cuando planee vacaciones, planea vacaciones en la montaña y no en la playa. ¿Tú lo ayudas? Porque tú lo llevas a la playa y está como el perrito que estaba acostumbrado en el campo a ladrarle a los carros que pasaban cada 3 horas. Y entonces se mudaron a la capital, ya tú sabes. Resulta que tú lo llevas al esposo y tú ves que el esposo llévalo al monte, que no hay gente, no hay mujer en traje de baño. Yo no estoy diciendo que el cristiano no debe ir a la playa. Yo no estoy diciendo eso para que después no vayan a malinterpretar. Yo estoy diciendo que si tú sabes que tu esposo tiene problemas de eso, entonces ayúdalo. No le provea escenario donde sea más fácil. Y tú sabes que tu esposa tiene problemas con la vanidad. Cuando va a comprar a la tienda se aloca. Dile, mi amor, vamos el fin de semana a comprar para que tú compres cosas que tú necesitas. Pero tú estás ahí con ella. No diciéndole, cuidado, cuidado. Pero ayudándola. Mi amor, pero tú no crees que tú tienes mucho. Y yo no sé qué es lo que pasa, que parece que en las habitaciones hay algo que afecta la visión de las mujeres. Porque ellas se paran frente al ropero, que es como de este tamaño, y dice, yo no tengo nada. Y el esposo mira y dice, nada. ¿Y qué significa nada? Porque yo veo ese ropero lleno. No tengo zapatos. Entonces, nos ayudamos los unos a los otros, con amor, con sabiduría. Pero en tercer lugar, todavía en el área de pecado, debemos de confesarnos nuestros pecados el uno al otro. Santiago 5:16 dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Fíjense qué interesante. No es ve y confiesa tu pecado al sacerdote, ve y confiesa tu pecado al pastor. No. ¿Contra quién fue que tú pecaste? Contra tu esposa. Confiésale tu pecado a tu esposa. Confiésale tu pecado a tu esposo. Confesar significa decir lo mismo, hablar la misma cosa. Es ver el pecado como Dios lo ve. Y la confesión es señal de arrepentimiento y de petición de perdón por parte del pecador. Hermanos, el pecado no confesado es un obstáculo en la relación con Dios. Ustedes recuerdan ese texto famoso que se usa muy mal, pero es famoso, de Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para librarnos de todo pecado, de toda maldad. Uno normalmente lo usa para predicar el evangelio, pero ese perdón ahí no es un perdón judicial, es un perdón relacional, porque es un creyente que está orando y nosotros somos perdonados por Dios una vez y para siempre. Cuando nosotros pecamos, nuestra salvación no está en juego. Lo que está en juego es nuestra relación, el deleite de nuestra relación con Él. Déjenme explicarlo de otra manera. Los que son padres aquí, no me digan que ustedes no han pasado por situaciones con los hijos
donde usted se molesta y se incomoda muchísimo. Y por eso dejan de ser sus hijos. No, eso no está en juego, eso ni siquiera se menciona. Y uno a veces se molesta y dice, este muchacho. Pero no se está hablando de la relación, no se está hablando que la paternidad está en juego. No, lo que se está afectando es la relación padre-hijo, la relación interpersonal. Y eso es lo que pasa cuando hay pecados no confesados. ¿Qué pasa muchas veces? Y yo creo que pasa más con los hombres. No es que no pase con la mujer, pero pasa más con los hombres. Uno peca contra su esposa, se da cuenta después cuando las pasiones bajan, y en lugar de uno ir y pedirle perdón, uno se hace el loco y se aparece con unas flores y le dice, vamos a cenar. Todo eso está muy bien, no deje de hacer eso, pero pida perdón antes. Pero a veces se nos hace tan difícil pedir perdón. Y miren, yo no lo estoy diciendo porque me lo contaron, ¿eh? Mi esposa pide perdón más fácil que yo. Yo soy el pastor. Y ella me pide perdón a mí más fácil de lo que yo le pido a ella. Y evidentemente no lo estoy diciendo con orgullo, lo estoy diciendo con vergüenza. Y lo estoy diciendo a ver si eso me ayuda a la próxima vez pedir perdón más rápido. Mis hermanos, eso es fundamental para mantener las relaciones fluyendo bien. Debemos aprender y ejercitarnos en pedir perdón cuando ofendemos a nuestros cónyuges. Ahora, esas tres cosas tienen que ver con lidiar con nuestros pecados. Permítame mencionar una adicional. Y es, ya en sentido general, orando los unos por los otros. Como dice Santiago 5:16. Ora por tu esposo, ora por tu esposa. No solo por necesidades físicas o materiales, sino también por debilidades, por faltas, por pecados, por el desarrollo de un carácter cristiano, por el desarrollo de virtudes cristianas. Pero ¿sabes qué? También ora dando gracias por tu esposo, por tu esposa. A veces nosotros nos concentramos tanto en lo que queremos ver en el otro que no vemos, que nos nubla la vista y se nos olvida todo lo bueno que tienen. Yo recuerdo hace muchos años, ni siquiera eran esposos, eran novios. Hace muchos años, una joven que estableció una relación con un joven de noviazgo. Como al mes y medio de relación, ella vino donde mí y me dijo, pastor, yo quiero terminar la relación. Ajá, ¿y por qué? Y me menciona tres cosas. Yo que conozco al joven, digo, o sea, lo que ella me menciona, yo que lo conozco, obviamente era una verdad. Sin embargo, yo le decía, sí, yo, lo que tú estás diciendo, sí, pero fíjate, él posiblemente sea uno de los jóvenes con los que yo he trabajado que más rápido responde al consejo, pero de una manera impresionante. Tú le aconsejabas algo y a la semana siguiente tú lo veías y ya él lo había puesto en práctica y había avanzado muchísimo. Entonces, yo siempre le digo a los solteros y a las jóvenes, no mire lo que él es ahora, mira la materia prima de la que está hecho y hasta dónde puede llegar. Así que yo le di un consejo, yo le dije, mira, eso es una decisión tuya, yo no puedo tomar la decisión por ti, pero yo te voy a aconsejar algo. Vete a tu casa, toma papel y lápiz, escribe en una columna esas cosas que tú ves que te están moviendo a querer terminar la relación. Y si se te ocurre otra, colócala. Ahora, en la otra, escribe una columna de todas las cosas buenas que tiene. Entonces tú sopesas y ahí tú tomas una decisión informada y la decisión que tú tomes yo te voy a apoyar. La próxima vez que yo supe de la condición de la pareja no fue a través de ella, fue a través de él. Porque no tuve más noticias, me encontré con él y le pregunto, cuéntame fulano, ¿cómo van las cosas? Y me dice, pastor, eso va buenísimo. Yo no sé qué fue lo que usted le dijo, pero siga hablando con ella. Y digo, ¿pero qué fue? Me dice, oh, esa mujer se me apareció a mí con una lista como de 40 virtudes que dice ella que yo tengo. Parece que ella se puso a escribir y después cuando vio, ella misma dijo, pero yo sí estoy de loca vieja, pero mira esto. Eso está como aquel hombre que cansado va a vender la finca, ya cansado, quiere salir de ella y entonces se la da a un agente inmobiliario y el agente inmobiliario prepara su anuncio. Finca lejos de la ciudad, con esto, con aquello, con lo otro.
Y cuando se la lleva y él el anuncio, le dice al tipo de la bienes raíces, yo no la voy a vender ya. Y dice, pero ¿por qué no? ¿Qué pasó? Dice, no, pero yo siempre he querido toda mi vida eso. O sea, cuando él vio el anuncio, dice, pero eso es lo que yo siempre he querido toda mi vida, ya, pues ya yo no quiero vender eso. Entonces, mis hermanos, dé gracias por su esposo, por su esposa. Y si usted está ahí pensando, dice, pastor, es que usted no la conoce, yo ni siquiera sé por qué da gracias. Piénsalo, siéntate. Algo bueno viste tú que te casaste. Piénsalo, haz la lista y posiblemente cambie tu actitud hacia él o hacia ella. ¿Y qué de los matrimonios donde solo uno es creyente? Bueno, el creyente debe comportarse como tal y esperar y confiar en las promesas de Dios, porque tú no puedes convertir a nadie y no lo intentes porque eso es peor. No lo intentes, no le metes esa presión porque lo va a volver loco o loca. No. Tú le hablas el evangelio, pero sobre todas las cosas, tú le modelas el evangelio. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 12 al 16, se les ordena a los creyentes no buscar la separación si el incrédulo consiente. ¿Y cuál es la razón? El apóstol Pablo la da, dice que el incrédulo es santificado por el creyente y aún los hijos son santos. ¿Qué significa esto? Existe una gran posibilidad que con el tiempo el ejemplo en conducta y en palabra y oración del creyente lleve al incrédulo a conocer al Señor. Un siervo de Dios del pasado lo expresó de esta manera. Él dijo, la piedad de uno hace más por santificar el matrimonio que lo que la impiedad del otro hace por mancillarlo. Un solo creyente, esperando en el Señor y haciendo su parte, independientemente de cómo sea tratado por el otro, puede hacer muchísimas cosas. Mis hermanos, un solo cristiano en un hogar trae bendición al hogar. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Que Abraham estaba intercediendo. ¿Cuál fue la última petición? Dios le dice, Abraham, si hay 10 justos en Sodoma, por amor a esos 10 justos yo no la voy a destruir. Ay, pastor, pero lo destruyó, sí, porque ni siquiera 10 llegaban. No habían 10. Pero el principio, ¿cuál es? Wow, mis hermanos, 10 justos eran suficientes para que Dios preservara su juicio sobre todos ellos. Así que la influencia nuestra como cristianos es mucho mayor de lo que nosotros podemos imaginar. Bien, permítanme concluir, y eso no significa necesariamente que me quedan 2 minutos, pero permítanme concluir con algunos enfoques y algunos casos particulares, una especie de aplicación general. Hermanos, es obvio que en la relación matrimonial nos influenciamos y nos necesitamos el uno al otro, ¿verdad? Eso es obvio. Nos influenciamos y nos necesitamos el uno al otro. Y eso significa que podremos ser la mayor influencia para nuestros cónyuges. La gran pregunta no es, ¿cómo tú me estás influenciando? No, la gran pregunta es, ¿qué tipo de influencia yo soy para mi esposa? ¿Qué tipo de influencia yo soy para mi esposo? ¿Estoy ayudando a mi pareja a crecer en el evangelio, en el conocimiento de Dios, a ser un mejor creyente? ¿O soy más bien un obstáculo para su crecimiento o en su relación con Dios? Aquí tenemos un matrimonio. Ambos son creyentes. Y ella es este tipo de mujer que ama a Dios sin lugar a dudas. Él es este tipo de creyente que tú no puedes decir, no hay ninguna evidencia de que no sea creyente, pero tampoco hay muchas de que lo sea. Esa gente que son buena gente y todo. Y ahora resulta que se compran una propiedad en la playa. Y él quiere ir todos los fines de semana. Y ella le dice, mi amor, pero vamos a perder la conexión con nuestra iglesia. ¿Cómo hacemos? Entonces, puede ser que tú seas el instrumento para que no haya una desconexión total. O también puede ser un apoyo para la decisión que no conviene. Solamente por poner un ejemplo X. Mis hermanos, las escrituras nos presentan diferentes ejemplos de todo tipo donde es clara la influencia del esposo sobre la esposa
y de la esposa sobre el esposo. De paso, antes de yo mirar eso, déjenme decir algo a las esposas. Mis hermanas, normalmente ustedes tienen más influencia de lo que ustedes son conscientes. Lo que pasa es que cada género procesa y piensa como su género. Entonces, ¿qué pasa? A veces las esposas quieren ser influencias imponiéndose. No trates de imponértela a tu esposo, que en sentido general los hombres tendemos a sobrereaccionar así. En sentido general, Dios nos hizo para que asumamos el liderazgo y tendemos a reaccionar a que tú me quieres imponer. Pero miren, si ustedes lo hacen por las buenas, ustedes no se imaginan la influencia que ustedes tienen. Por eso que hay un refrán dominicano que dice: si tu esposa te dice que te tires por una ventana, procura que la ventana sea bajita, porque tarde o temprano te vas a tirar. Entonces, mis hermanas, usen su influencia para bien. Y nosotros también tenemos una influencia sobre ellas diferente. Miren, por ejemplo, hay casos donde las esposas influenciaron a sus esposos para mal. ¿Ustedes recuerdan el caso de Jezabel y Acab? No era que Acab era un angelito, Acab era malísimo. Pero la verdad es que Jezabel le sacaba 10 cuerpos de ventaja. Oigan lo que dice la escritura, inspirado por Dios, en 1 Reyes 21:25. Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y no se para ahí, ¿saben? Dice, porque Jezabel su mujer lo había incitado. Esa mujer era tan mala que en una ocasión el rey quiso comprar una propiedad que había al lado. Y el de al lado no se la quiso vender porque era una propiedad familiar. Y él, como un niño malcriado, llegó a su casa y se acostó amargado. Y cuando la esposa llega, le dice: ¿por qué que tú estás amargado? Porque quise comprarle a la propiedad y no me la vendió. Dice ella: no te preocupes, eso lo resolvemos. Y no armó un complot que incluía asesinato y todo. Y después fue y le dice al esposo: ya ve, tómala, que ya está libre. Y ahí va acá contentico. O sea, hay mujeres que pueden ser muy mala influencia. Y por eso fue que Dios prohibió a los israelitas casarse con mujeres paganas. Salomón, un hombre súper sabio, y dice la escritura: sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Salomón, un hombre tan sabio, cayó en idolatría. ¿Por qué? Porque se le ocurrió. No, porque las mujeres lo llevaron. Él es responsable, pero las mujeres lo influenciaron. La misma Sara mal influenció a Abraham. Es verdad que era parte de la costumbre de la época, pero en un momento se desesperó y le dijo: bueno, mira, acuéstate con Agar, que si quizás es de ahí que viene. Legalmente hubiera sido un hijo, pero Dios le dijo: esto no es asunto de legal, yo te prometí un hijo a ti, a Sara. Y él hizo caso a su mujer. Hermanos varones, esposos, ciertamente somos débiles por nuestras esposas, y eso es correcto en el buen sentido del término. Pero me temo que algunos de nosotros a veces abdicamos de nuestra responsabilidad, no solo como autoridad sobre ellas, sino como ayuda y freno cuando es necesario. Uno conoce casos donde definitivamente la mujer toma posiciones muy radicales y el esposo es como que no, pastoréala. Pero por otro lado, los ejemplos de la escritura no son solo de esposos que se dieron, sino también, gracias al Señor, hay ejemplos de esposos que resistieron. ¿Usted recuerda cuando Dios le permite a Satanás herir a Job y lo pierde casi todo? Y la mujer le dice: ¿y tú todavía estás confiando en ese Dios? Maldice a Dios y muérete. Él no dijo: es verdad. Él dijo: mija, ¿pero qué te pasó? Tú has hablado como una mujer necia. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y creo, si no me equivoco, que es el mismo Job que más adelante dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Mi amor, yo te amo muchísimo, pero si tú me vas a empujar en contra del Señor, te guayate. O sea, no, eso yo no lo voy a permitir. David con Mical, David venía feliz, adorando y alabando a Dios y brincando. Ay, a Mical le pareció que eso fue muy
muy popular, muy barrial, para ponerlo en nuestra palabra. Eso fue como algo como que lo denigra. Yo no tengo problema en que a mí me vean, es feliz que estoy, que estamos trayendo el arca y adorando a Dios, que estoy alabando al Señor. Él no se dejó llevar. Pero también tenemos esposos que indujeron o mal influenciaron a sus mujeres. Y tristemente uno de ellos fue Abraham. ¿Cómo así? Sí. Dice que Sara era lindísima. Y entonces llegaron a un lugar y él le dijo, mira, di que tú eres mi hermana, porque si saben que tú eres mi esposa son capaces de matarme para tenerte a ti. Y tú no puedes confiar en el Señor. Ellos eran medio hermanos, pero el asunto es que la afirmación tenía el propósito de que se malinterpretara. Así que mentira es mentira. O Jeroboam y su esposa, en un momento determinado, Dios se apartó de Jeroboam por malo. Pero cuando su hijo se enferma, le pide a su esposa disfrazarse para que vaya a consultar al profeta. Muchas veces decimos que el pecado embrutece, y eso sigue siendo una realidad al día de hoy. O sea, tú lo vas a consultar acerca de lo que va a suceder con tu hijo, y tú crees que con un disfraz él no se va a dar cuenta. De verdad, es como que el pecado nubla el entendimiento y nubla la razón. El profeta se dio cuenta. Un autor comentando este pasaje dice, esto me encantó, oigan, la mujer que dé su consentimiento a los designios pecaminosos del marido ya no es una ayuda idónea para él. Mi hermana, no importa si tu marido se va a molestar. Mejor que se moleste tu marido y no tu Dios. Si está pecando, no consientas, no contribuyas, no te añadas, no seas cómplice. Y en ese sentido, así como hace un rato yo dije que en un matrimonio un 88% de los casos es el esposo que no quiere buscar consejo, en esta ocasión las estadísticas son inversas. En esta ocasión 32% de sus esposas van contra su conciencia con tal de no tener problemas con sus esposos. Mientras que en los esposos ocurre solamente en el 20% de los casos. Y eso es muy acorde con lo que uno sabe de la naturaleza femenina y la naturaleza masculina. Pero también encontramos nosotros esposas que se comportaron correctamente a pesar de sus esposos. Oh, sí, el esposo no opinó. Abigail y Nabal. Nabal evitó que David matara a su esposo. Abigail, era para saber si ustedes estaban atentos. Miren, mis hermanos, si yo no hago una de esas predicando, no soy yo. Así que era para cumplir mi cuota. Y después, si no me lo dicen, yo en mi casa estoy seguro que yo dije Abigail. Pero como me atraparon en el acto, no hay forma de escapar. Bueno, vamos a corregir. Abigail libró a su esposo Nabal de ser asesinado por David. Pero más aún, libró a David de pecar. Porque aunque David, uno puede entender la molestia de David, él no tenía razón porque no deja de ser que es su propiedad. Él es agradecido si él quiere. Entonces Abigail actuó como con falta de sumisión a su esposo. No, ella hizo lo correcto. Y la evidencia es que ella al otro día le dijo, mira, yo ayudé a David. Ella no lo hizo como algo escondido que yo no te lo voy a decir. No, ella lo hizo bien. Otro caso es cuando no se ayudan mutuamente, sino que cada uno busca lo suyo. Nosotros tenemos el caso de Isaac y Rebeca. Isaac loco por favorecer a Esaú. Rebeca loca por favorecer a Jacob. Hablen entre ustedes y pónganse de acuerdo qué es lo que van a hacer con sus hijos. Y ahí pecó todo el mundo. Cada cual alando para su bando. Pero también se pueden unir para el bien. En el libro de los Hechos nosotros vemos a Aquila y a Priscila que llevaron aparte a Apolos para explicarle con mayor exactitud del camino de Dios. Hermanos, no es esa la historia de los matrimonios en toda iglesia. Esposas que no han sido lo suficientemente fieles al Señor para ayudar a sus esposos por temor de perderlos y han terminado perdiendo a ambos, al esposo y al Señor.
O esposos fieles que son instrumento en las manos de Dios para que sus esposas aún estén en pie. O esposos que guían y pastorean a sus esposas a pesar de sus deseos contrarios. Así como esposas que no tienen piedad suficiente para impedir que sus esposos, para impedir que sus esposas anden de su cuenta. El punto aquí es, ¿qué tipo de esposo yo soy? Yo soy un cristiano. Ok, ¿el evangelio te domina? ¿El evangelio te domina? Yo creo que te hemos dado los recursos para que tú sepas lo que significa ser un esposo cristiano y lo que significa ser una esposa cristiana. La pregunta determinante es, ¿a quién amo más? ¿A Dios, a mi cónyuge o a mí mismo? Si es a mí mismo, entonces el evangelio no ha obrado en mí, porque Cristo murió para que los que viven ya no vivan para sí. Es por amarnos a nosotros mismos por lo que frecuentemente nos enojamos cuando pecan contra nosotros, en lugar de sentirnos tristes por ver a alguien a quien amamos pecar, aunque sea contra nosotros. Mis hermanos, Cristo y su evangelio nos capacitan para vivir conforme al diseño divino del matrimonio. Y el mayor bien, nosotros debemos desear el mayor bien a los que amamos, ¿verdad? El mayor bien para aquellos que amamos es que tengan una sólida relación con Jesucristo. No hay nada mejor ni más valioso en esta tierra que eso. Ahora, si usted está aquí oyendo y dice, bueno, pero que nada de eso me tiene que ver conmigo porque yo no soy creyente. Bueno, si tú no eres creyente, es difícil para ti tener un matrimonio según el diseño de Dios. De hecho, hay matrimonios no creyentes que se llevan muy bien. Son la excepción, pero los hay. Y las veces que he tenido la oportunidad de hablar con matrimonios que no conocen al Señor y que se llevan muy bien, ¿sabe lo que ocurre? Lo que descubro, que ellos sin conocer la Escritura cumplen los principios de la Escritura para esposo y esposa. Normalmente es un hombre que ama a su esposa de una manera sacrificial, está dispuesto a hacer lo que sea por ella. Normalmente es una esposa que respeta a su marido, que lo tiene en alta estima, que no anda todo el tiempo llevándole la contraria. Ellos no saben que eso es lo que Dios espera, pero por la gracia común de Dios lo cumplen y los matrimonios funcionan súper bien. Por esas son las excepciones. Pero ¿saben qué? Aún tú tengas un buen matrimonio sin conocer a Cristo, conocer a Cristo es infinitamente mejor que tener un buen matrimonio. Y solamente el evangelio te puede mostrar a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tener la certeza de una salvación eterna que nadie nos puede quitar no se compara con nada. El matrimonio es aquí unos años. Usted puede llegar a 100 años los dos, exagerando. Y es un granito de arena en comparación con la playa de la eternidad. Así que yo exhorto a los que no conocen al Señor a buscar, clamar al Señor Jesucristo que les perdone y que sea su Salvador. Pero también yo exhorto y animo a todos los que son creyentes aquí, que tienen matrimonios complicados, a entender que su matrimonio no es complicado porque el matrimonio es complicado, no. Que su matrimonio es complicado porque ustedes lo han complicado. Cada vez que yo oigo a alguien diciendo que el matrimonio es complicado, yo digo, qué cosa más grande que echarle la culpa al matrimonio. El matrimonio es una institución hecha por Dios para que sea deleitoso. Si nuestro matrimonio es complicado, es por causa tuya y por causa mía, no por causa de Dios. El diseño de Dios es que sea deleitoso. Si el matrimonio tiene el propósito de reflejar la relación de Cristo con la iglesia, ¿cómo es la relación de Cristo con la iglesia? Nosotros vemos que Cristo se deleita en los suyos y nosotros vemos que la iglesia se deleita en su Salvador. Cuando tú y yo no tenemos matrimonios deleitosos, no estamos reflejando dignamente el propósito, no estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios creó el matrimonio. Así que mis hermanos, todos aquí podemos hacerlo bien con la ayuda del Señor.
y con la gracia de Cristo. El Señor nos ayude a acudir a Él, a clamar a Él y a tenerlo a Él como nuestro principal tesoro. Cuando hacemos las cosas a su manera, muchas cosas se ponen en orden. Gracias a Él por su palabra y por su espíritu.